Ya inicia Clic Noticioso en la emisora labuenaradiopanamá.com con los periodistas Rogelio Adonican y Rubén Polanco. Síguenos en redes sociales y haz tus comentarios. Somos Clic Noticioso. Buenos días, mis amigos oyentes de esta su emisora digital labuenaradiopanamá.com. Hoy, viernes 29 de octubre de 2021, para llevarles a ustedes una emisión más de su programa radial Clic Noticioso, porque aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hoy, como de costumbre, en compañía de nuestro colega y amigo periodista Rogelio Adonican Osorio, este es su servidor Rubén Darío Polanco Castro, para llevarles a ustedes o hablar más que todo del tema de la violencia hacia la mujer. Esos casos recurrentes que se vienen dando de homicidios, bueno, ahora se le llama femicidios, hacia la mujer que es víctima de violencia doméstica. En muchos casos no terminan en violencia, otros sí se han dado hechos lamentables que han llamado mucho la atención de la población panameña, sobre todo por lo cruento, la hazaña que ha habido recientemente. Escuchamos el caso de una joven de 20 años que fue asesinada de 40 puñaladas en la comunidad de Alcalde Díaz, en el área de Panamá Norte, y así se dan frecuentemente, se han dado. Y para ello nos acompaña la licenciada abogada Gilma de León. Ella es representante de Funda Género, para que nos hable un poco de esta situación que viene aconteciendo con las mujeres que son víctimas de violencia doméstica y en el peor de los casos terminan perdiendo la vida. ¿Hay alguna señal que la víctima se alerte de que es un posible blanco o de que va a ser víctima de violencia doméstica? Sí, muy buenos días. Gracias por la oportunidad de utilizar esta ventana de docencia que ustedes nos están ofreciendo en un tema tan sensible. Sí, la pregunta que me hacen es fundamental, porque desde la adolescencia, cuando los niños y niñas inician sus relaciones de pareja, ya se dan señales de que allí, en esa relación que se inicia así incipientemente, inicia una fórmula de control que las jóvenes están interpretando como si fueran formas o indicios o señales de amor. Ejemplos que te doy. Me dice cómo debo vestirme, me dice cómo debo arreglarme, me dice qué amistades a él le parecen adecuadas o no para estar conmigo. Se presenta en lugares intempestivamente donde supuestamente yo debo estar, o que él quiere comprobar que yo estoy, y cuestiona las cosas que usualmente yo hago, y las cosas sencillas que representan la forma libre en que una joven se comporta, ¿verdad? Estas cosas, que inclusive vigilancia, aislamiento, revisarle el celular, por ejemplo, representan control, manipulación, desconfianza, y ya estamos hablando de un perfil de personalidad, de un ofensor incipiente, que quien tiene que identificar estas señales como señales de violencia es la víctima. Paradójicamente, para ella, esa es una forma de demostración de que se le quiere, de que se le ama. El que ama no acosa, no cuestiona, no aísla, no maltrata, no denigra, no dice frases humillantes, pero además da libertad para que las personas puedan desarrollar sus actividades y el diario vivir de las actividades y del acontecer de la vida. En este caso estamos hablando, mira que hemos ido a la fase ya de adolescencia, ¿verdad? El que ama no daña, no lastima, no cuestiona, no ofende, no humilla. Entonces, mira todas las señales que te estoy dando
de que la relación que se está dando no es una relación sana. Sin embargo, como nosotros estamos interpretando que es amor, que es que me está cuidando, que es que está pensando en mí a tal nivel que me llama cada rato, que quiere saber dónde estoy, que se me aparece, ¿verdad? Y que está pendiente de cómo visto, de cómo peino, a quién tengo o no tengo en mi espacio de relaciones interpersonales, y no lo toma como una permanencia obsesiva en la vida de esa joven, pero además que está pretendiendo un aislamiento para que sea él la única figura que esté en la vida de esta joven, y progresivamente se están dando situaciones que la víctima va tolerando progresivamente hasta que llegamos a un extremo en donde de este tipo de señales que te estoy dando ya se llega a los golpes y ya se lleva a situaciones mucho más graves, porque tenemos que establecer que el femicidio no es otra cosa que la tolerancia de conductas que progresivamente van avanzando hacia hechos o circunstancias mucho más graves, ¿verdad? Entonces, en las primeras etapas de este tipo de violencia, con las señales que yo te estoy dando, entonces la joven tiene que tener la alerta. ¿Y cómo nosotros podemos ver esas señales? Bueno, la única forma es la educación. Nosotros tenemos en un hogar, en ese binomio hogar-escuela, y en las otras herramientas que pueden haber. Pueden ser las personas significativas de tu vida, los abuelos, los maestros, los guías espirituales, qué sé yo, tanta gente que puede en un momento determinado acudir esta joven o esta víctima y pedir consejo, pedir ayuda oportunamente. Y la palabra oportuna quiero resaltarla, porque si nosotros en la casa estamos con la confianza de los padres, de nuestros cuidadores, y de las personas significativas, por ejemplo, en los colegios, alguna amistad o guía espiritual significativo, en las cuales nosotros confiamos, nosotros en un momento determinado podemos advertir, oiga, está pasando tal y tal y tal cosa, mamá, papá. Pero ¿qué ocurre? Ahí viene la otra tragedia. Nosotros estamos enquistados en una sociedad violenta cuya génesis, cuya incubadora es precisamente el hogar. Entonces, nosotros estamos modelando y moldeando una sociedad que del hogar a la escuela, a las calles, pasa imitando modelos de violencia. Y aquí quiero resaltar un tema importante. El hogar se supone que es un medio de protección, en donde usted va a modelar conductas adecuadas, de respeto, ¿sí? De guía, en donde usted va a mostrar cuáles son las conductas, los hábitos, las formas de convivencia pacífica, respetuosa. Pero ¿qué tenemos en el hogar? Por diferentes circunstancias a las cuales me voy a referir. Gritos, devaloraciones, golpes. En el seno del hogar, que se supone que es un ambiente de protección. Entonces, nosotros podemos decir en un momento determinado: no hagas esto, no grites, pero te estoy gritando. No fumes, pero estoy fumando. Tienes que tener una conducta respetuosa, pero yo te estoy respetando porque te estoy violentando físicamente y estoy generando un sufrimiento interno que va progresivamente generando traumas, estrés, frustraciones que en un momento determinado y progresivamente van generando situaciones de problemas emocionales que no se resuelven en la infancia porque nosotros no buscamos la ayuda, porque no lo remitimos
como que somos nosotros los que estamos generando este tipo de conducta. Licenciada, exactamente hablamos de este tipo de conducta. La víctima ya sabe quién es la persona que puede ser una posible víctima, pero esta posible víctima, ¿qué recursos tiene de protección? Más allá de una boleta de alejamiento, porque hemos visto que las boletas de alejamiento no sirven para nada. O sea, ¿qué recursos tiene la víctima para poder buscar protección, más allá de buscar a alguien y contarle y hacer catarsis sobre la situación que vive? Lo primero que te puedo decir, que la ayuda tiene que ser oportuna en las primeras etapas de la violencia, porque mira que tú me estás diciendo cómo puede buscar esta víctima protección, pero ¿de qué protección estamos hablando? De golpes, incluso de intentos de acabar con la vida de la persona. Cuando nosotros vemos estas muertes violentas de mujeres, es porque lo que ha pasado en la tragedia de la vida de esta mujer, en donde hay hijos, que pueden ocurrir dos cosas en estos niños. Están presenciando modelos inadecuados de resolución de conflictos entre sus padres. Cuando están viviendo dentro del hogar, como pasó en la pandemia, que los ofensores retornaron a vivir en los hogares, muchos de ellos, los hijos estaban siendo víctimas vicarias, o sea, estaban presenciando el tipo de conducta de violencia entre sus progenitores, o entre sus cuidadores, o entre sus guardadores. Entonces, cuando nosotros pasamos del maltrato verbal, que puede ser progresivamente humillante, degradante, hacia los golpes, y pasamos a un extremo que puede incluso atentar contra la vida, ya estamos en una situación extrema donde la víctima tiene algo que es muy importante, que aclare, que se llama síndrome de indefensión aprendida. Es como si los mecanismos naturales de defensa, de salvaguarda, ¿verdad?, de los seres humanos se hubieran deprimido. Y entonces ahí es donde tú ves, oye, pero ¿por qué ella aguanta que le den? ¿Por qué ella, será que le gusta que la maltraten? No, este es un fenómeno muy complejo que necesitaría quizás todo un programa para poder explicar ese enganche, ese clic víctima-ofensor, porque el ofensor busca ese perfil de víctimas, que son personas sumisas, de tolerancia, ¿sabes?, de gran nivel de tolerancia, y que son personas que se avienen al perfil del ofensor, que es precisamente la persona que controla, la persona que manipula, la persona que gesta esta conducta, en donde la víctima está sometida y aislada al ofensor. Entonces, si nosotros no buscamos ayuda en las primeras etapas de la violencia, cuando nosotros vamos ante las autoridades, ya estamos en un nivel de violencia muy grande, en donde el ofensor ya cree que él puede valerse de cualquier tipo de forma de violencia, porque en la mentalidad de él, la víctima es como si fuera su posesión y puede hacer con ella lo que le da la gana. Y aquí quiero hablar de un tema muy importante. Acabas de hablar de una boleta de protección. Es que las medidas de protección son múltiples, pero es que nosotros tenemos desde 1933 la ley 82, que es la que crea precisamente el femicidio y aumenta las penas del femicidio. Establece que en su artículo 333, medidas especiales de protección a las víctimas de violencia doméstica y otros delitos. Dice, y ordena al presunto agresor por violencia doméstica que utilice cualquier instrumento de seguridad con receptor en la víctima. Estamos hablando de los brazaletes electrónicos y estamos hablando de que la víctima tenga la posibilidad de en tiempo real poder tener una forma de que ella sepa que el ofensor, que es el que debe tener, cuando se implemente, si es que se implementa,
porque es la única forma de evitar el femicidio. Los brazaletes electrónicos en tiempo real se puede establecer mediante la señal inmediata que el ofensor se está acercando a la víctima, a ese espacio que debe respetarse, que él no debe ingresar a ese espacio en donde la víctima está en riesgo. Y también a la víctima se le tiene una fórmula que se establece en tu celular, que es una aplicación donde se le dice, mire, y te voy a poner un ejemplo, estamos en un área como el mall, en un mall cualquiera, y en la sala de monitoreo se dan cuenta que este ofensor está ingresando en el área en donde está en peligro, puede estar en peligro la víctima. Entonces, inmediatamente se implementa un acercamiento al ofensor para que salga de esa área, pero además se le avisa a la víctima que el ofensor está acercándose hacia el área donde ella está. Entonces, de esta manera, jamás el ofensor, y cuando yo te digo que en tiempo real, y esto tiene que ser con una sala de monitoreo satelital, porque estamos hablando de tiempo real, quiere decir que en el mismo instante en que esa persona está hablando, está ingresando en las capas, porque hay varias capas, desde la primera capa hasta el centro de esa área de exposición absoluta, desde la primera capa, donde van ingresando el ofensor, ya inmediatamente debe pasar la señal a la sala de monitoreo para que haya asistencia inmediata y se saque al ofensor de esa área y la víctima sepa. Puede pasar también al revés, que sea la víctima la que puede estarse acercando al ofensor sin saber dónde él está ubicado. En los dos casos, a la víctima se le está protegiendo. Nosotros tenemos miles de ejemplos, múltiples ejemplos a nivel nacional y a nivel internacional, y la estadística es realmente lamentable, impensable. Cada vez los homicidios tienen formas más atroces. El ofensor tiene formas más atroces de terminar con su víctima. Eso mismo le iba a preguntar, y disculpe que la interrumpa. ¿Qué cifras manejan en cuanto a maltrato? Cifras de maltrato como tal y de homicidios en lo que va del año, ¿no? Para que nos diga brevemente las cifras crudas. Yo te quiero hablar de las estadísticas de violencia, porque desde enero del 2021 hasta el 30 de septiembre se han determinado 16 femicidios. Femicidios quiere decir que se han calificado como femicidios, ya una vez que se haya hecho el proceso. Pero además tenemos 12 tentativas, 13 muertes violentas de mujeres, y suma aquello, ¿no? ¿Por qué te quiero hablar del femicidio? Porque este es el gran signo de alarma de por qué nosotros tenemos que establecer campañas de prevención de la violencia y cumplir con los convenios internacionales a los que se ha comprometido Panamá, de la prevención de la violencia, porque nosotros estamos hablando de la penalización. Lo que nosotros no queremos es que haya mujeres que fallezcan, lo que no queremos es que queden niños huérfanos, y ahora la modalidad es: yo mato a mi víctima y entonces me suicidio. Ustedes se imaginan entonces la tragedia que queda para esas criaturas, ¿no? Una familia que no está preparada ni para el dolor y el sufrimiento de la pérdida, en este caso, de la madre. En la otra familia, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Los niños huérfanos tienen que quedar a cargo ¿de quién? De esa familia que no está preparada, puede ser los abuelos, los tíos, o sencillamente no tener a nadie, y quedan estos niños entonces en los albergues, que ya sabemos lo que está pasando en los albergues, porque acá ha habido una serie de denuncias y escándalos y situaciones que nosotros en realidad reprochamos y que se siguen investigando, ¿verdad?
Entonces, lo que nosotros debemos tener claro, que en relación a la violencia como tal, este país y este gobierno tiene que implementar las fórmulas para que se haga una realidad. Y en el sistema penal acusatorio también, como medida cautelar, está la colocación de estos aparatos electrónicos también. La fórmula que se vea con absoluta seriedad el incremento del femicidio, de la violencia y la necesidad de ya implementar la normativa vigente sobre la necesidad de crear estas oficinas, esta posibilidad de los brazaletes electrónicos, que son la única herramienta que en tiempo real puede evitar la muerte de mujeres, de la manera como se están dando en este país. Licenciada, escuchábamos hace poco también un caso en la comarca Nove, pero tengo entendido que los casos en las comarcas se tratan diferente a los casos, por lo menos de la chica de la Cabima, no se puede tratar igual según la ley. O sea, ¿qué diferencia hay entre esos dos casos? Desde la chica de la Cabima y la señora o la muchacha de la comarca Noble, que el esposo la denunció y la dejó desangrándose en la casa. Y, mire, o sea, ¿cómo se manejan estos casos? Sí, mire, yo quiero hacer una acotación que creo que es importante. Cuando usted ve que se refieren a la República de Panamá, el territorio, dice las provincias y las comarcas. Y yo tendría que hacer la reflexión. El territorio de la República de Panamá es uno. ¿Cómo nosotros manejamos el tema de las llamadas costumbres y el conservar las tradiciones de nuestros hermanos originarios? Lo cierto es que nosotros tenemos dos tipos de autoridades. Las autoridades regulares a las que obedece y se ejecutan en el territorio nacional, y las autoridades comarcales que tienen hábitos, costumbres y tradiciones que en nuestro criterio no están actualizadas ni implementan los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres, y donde se abusa de la integridad de la mujer. Y nosotros tenemos, por ejemplo, unas situaciones que se invisibilizan o que se permiten o se toleran porque se trata de costumbres comarcales, diferentes, de luego, que tiene los Nove, los Peribe, tiene las comunidades, los Bribri, y tiene acá los Puna, y tú dices, bueno, pero es que son costumbres distintas. Bueno, estamos hablando en general de los hermanos originarios. De alguna manera, esos abusos, esa permisividad que se tiene en que haya un tratamiento a espaldas de los avances de la normativa nacional e internacional, y particularmente me estoy refiriendo a los derechos humanos y a las convenciones de las cuales Panamá es signatario y que tienen que aplicarse por las autoridades instituidas en la República de Panamá en todo el territorio nacional. Cuando usted ve esos casos extremos, es que ya se han dando una serie de situaciones. Mire, en las comarcas y en algunas en particular, el tema de la violencia, el tema de que las niñas son entregadas al matrimonio desde la adolescencia, el tema del alcoholismo, por ejemplo, es grande y grave. El tema que las mujeres son sometidas por costumbre a una cantidad de trabajo y de esfuerzo en forma distinta al trabajo y el esfuerzo y las responsabilidades de los hombres, es significativa.
inclusive usted ve que hasta las mismas autoridades regulares, a pesar de que tienen representación dentro de las comarcas, muchas veces son hasta atacadas. Los maestros, las maestras, tienen que someterse. Se ha visto el famoso cepo, las cosas que se dan. Entonces, de alguna manera, las autoridades regulares deben de hacerse valer dentro de las comarcas, dentro de los territorios comarcales, y hacer la diferencia entre la costumbre y las tradiciones y la violación a los derechos humanos. Entonces, esto que usted vio, que es un extremo, primero, que hay cifras negras, se invisibiliza la violencia porque es que el Saila o el rey, o como se le llame, las autoridades, para hablar en sentido general, son los que deciden si algo es una costumbre que es tolerable o se permite, y qué es lo que realmente puede llegar a oídos de las denuncias que se deben hacer. Entonces, aquí hay una disyuntiva muy importante, que cuando vemos estas situaciones extremas de este homicidio, que en este caso fue una tentativa de homicidio, porque gracias a Dios hubo personas que la asistieron a esta joven de la que me estás hablando, que casi le cuesta la vida porque la degolló esta persona, pero nosotros estamos hablando de situaciones muy serias, padres que violan a sus hijos, las niñas que las casan con hombres de mucha más edad, y toda una serie de situaciones que se dan dentro de las comarcas. Licenciada, y yo estoy hablando de esto para que las autoridades intervengan, no para violentar ni las costumbres ni las tradiciones, que son otra cosa. Claro, en eso estamos claros. Licenciada, ya para ir cerrando, ¿el confinamiento ha podido provocar o de alguna manera agudizar estas situaciones de violencia familiar? Desde luego que sí, porque cuando usted no tiene la libertad de desplazarse regularmente y además, fíjese, tiene el terror de una pandemia que nadie sabía cómo se iba a desarrollar, cuál era la génesis, cuáles eran las consecuencias, pero además usted está viviendo con una persona que ya tenía conductas que podían ser calificables como violencia. Pero si a ese confinamiento usted le agrega que le suspendieron los contratos a ella y a él, que usted no tiene los recursos y que no tiene a dónde acudir, porque ni siquiera se podía salir sobre la posible penalización, multa o hasta encarcelamiento si usted salía de su residencia en diferentes periodos. Estoy hablando de los diferentes periodos de la pandemia, pero en los inicios de esta pandemia, eso fue realmente un caldo de cultivo para el estrés y la violencia multicausal, de diferentes formas. En ese ambiente se fueron generando progresivamente, así como cuando tú tiras un guijarro en un lago sereno, ¿sí? Se fueron ampliando y magnificando las fórmulas de estrés y de la convivencia y los roces, y se fueron dando conductas realmente progresivamente violentas, tóxicas, en donde los niños y niñas y quienes convivieron en ese ambiente realmente progresivamente asistieron a la violencia de una forma impensable, inimaginable, y que no debió nunca haberse tolerado, porque además ni siquiera podía salir. Mire, se dijo que habían bajado las denuncias. No bajaron las denuncias. ¿Cómo tú ibas a salir a hacer las denuncias? Si inclusive los tribunales estaban cerrados, las autoridades no estaban prestando el servicio, el órgano judicial también se paralizó. Entonces, frente a esa tragedia, definitivamente tuvimos un caldo de cultivo que se está viendo ahora en su defensa. Sus efectos más graves. Licenciada, ya por última, la última que puedo tener.
una pregunta de repente que usted no pueda dar luz. ¿El maltratador nace o se hace? Bueno, en ese caldo de cultivo que es el hogar, cuando nosotros estamos modelando y moldeando conductas inapropiadas, cuando estamos gritando, cuando estamos humillando, cuando estamos teniendo castigos corporales y estamos inclusive, lamentablemente la mujer, que es la que tiene los hijos, que estoy hablando de los varones, y le estás diciendo como que, yo he oído frases realmente que lamento, como, bueno, ustedes cuiden a sus hijas porque mis perros están sueltos. Eso es una cosa lamentable, pero nosotros debemos reconstruir lo que se llama una nueva visión de la masculinidad, donde nosotros tenemos que revalorar el tema de cómo ve el hombre a la mujer en su dignidad, pero y cómo la mujer debe percibir y debe sentir que es lo legítimo de cómo ser tratada por el varón en las relaciones de pareja. Entonces, la única herramienta, y quiero terminar de esta manera, es la educación. Nosotros tenemos un tema gravísimo. Panamá está vergonzosamente en el primer lugar de adolescentes embarazadas. Y así como de manera acelerada, como se hacen todas las cosas en Panamá, porque en Panamá nosotros somos expertos en hacer programas gubernamentales como si fuéramos bomberos, nos vamos a apagar el fuego. Entonces salen unas guías que no sé de dónde han salido, como arte de birloque, porque ya habían unas guías que se habían elaborado científicamente con la participación de todos los integrantes especialistas que incluían a la sociedad civil. Entonces salen estas guías que definitivamente deben contribuir no solamente a ver la parte de cómo se ve, hablamos de lo sexual, es que la sexualidad es todo lo que tiene que ver con las relaciones entre hombres y mujeres, desde las primeras etapas de la formación, hablando desde luego en un lenguaje comprensible, pero lo sexual inmediatamente se vincula con la genitalidad. Grave error, porque nosotros hablamos de sexualidad como una guía precisamente para tener una nueva visión de lo que es la forma como se relacionan los hombres con las mujeres, pensando en el respeto a su dignidad, en que nosotros debemos vernos a los unos y a las otras en igualdad de derechos y oportunidades y en un respeto a todos los niveles. Y estamos hablando de ética, de equidad y no de moralidad. Porque cuando nosotros mezclamos esto con conceptos religiosos, ahí es donde se daña la cosa, ¿verdad? Porque lo ético no está reñido de lo moral, pero muchas veces la moralidad está atada a criterios religiosos, atávicos, fundamentalistas, que entonces se van por otro lado y no podemos nosotros realmente dar la educación universal de respeto de los unos y hacia las otras como corresponde, y que desde pequeño el hombre respete a la mujer y la mujer aprenda a exigir y a sentir que tiene derecho a ser respetada y que su vida está en igualdad de derechos y oportunidades en relación al hombre en esta sociedad patriarcal. Así es, agradecemos la participación de la licenciada Gilma de León. Ella es abogada de familia y representante de Funda Género. Presidenta de la Fundación para la Equidad de Género. Presidenta de la Fundación para la Equidad de Género, así es. A tus órdenes. Agradecemos la participación, nos ha ilustrado bastante sobre este tema de violencia doméstica, la violencia a la mujer y sobre todo los casos de femicidio. Ya nos ha dado cifras, 16 muertes, mujeres víctimas de femicidio han perdido la vida en lo que va del año, desde enero hasta el 30 de septiembre. 12 tentativas, que quiere decir que no murieron,
porque las asistieron a tiempo. Exactamente, y o sea que eran potenciales violentas de mujeres. Eran potenciales víctimas. Y 13 muertes violentas que no se califican como femicidio, pero entran dentro de esa estadística de mujeres que han perdido la vida en lo que va del año, ¿no? Así que se suman estas 13 a las otras 16. En total tendríamos 29. Así que las cifras son considerables. Es una situación que hay que prestarle atención. Le agradecemos la participación. Y hay una cifra negra de denuncias muy importante, ¿eh? Que no se contabiliza, exacto, que no se ha denunciado. Así es, agradecemos la participación de la licenciada Gilma de León, recordándoles antes de finalizar que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @ClickNoticioso en Instagram, en Twitter y de igual forma en nuestro canal de YouTube Click Noticioso, en nuestra página de Facebook igualmente como Click Noticioso. Nos vemos, será hasta la próxima semana cuando volvemos con una emisión más de su programa radial Click Noticioso a través de la emisora labuenaradiopanamá.com. Recordándoles que aquí le damos clic a todo lo que hace noticia. Hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias. Esto es Click Noticioso.